¿Hasta dónde llegarías por defender una verdad? Imagina por un segundo que te muestran una espada, una cruz o una hoguera, y la única manera de salvarte sería negar lo que viste. Eso fue exactamente lo que vivieron los hombres de los que vamos a hablar hoy. Hoy te quiero contar la historia de los apóstoles. Vamos a ubicar en el mapa en qué lugar murió cada uno y la manera cruel en la que murieron. Pero no te quiero hablar de una historia de derrota. Al contrario, es un relato de crónicas de fe. Cómo ellos hasta el final tuvieron convicción en su rabino, en su maestro, en todo lo que habían vivido con él. Así que si estuviste en el capítulo anterior, seguramente recordarás que hablamos de las diferentes religiones. Cerramos ese capítulo con Jesús, con el cristianismo como la religión más influyente, pero sobre todo entendiendo quién es Jesús, ¿no? Por qué marcó la historia de la humanidad. Hoy el recorrido va a ser un poco más desafiante, pero te invito a que te quedes hasta el final conmigo. Hola amigos, mi nombre es Antonella, te doy la bienvenida de vuelta a esta segunda parte de este primer episodio. Si me acompañaste hasta acá, sabes que tenemos un largo recorrido y hoy va a ser intenso. Así que vamos a ir abriendo el mapa para identificar dónde murieron cada uno de estos hombres valientes, de estos hombres que tenían una convicción tan grande que fueron hasta el último momento de sus vidas defendiendo su fe. Bueno, el primero que encontré es Pedro, que fue crucificado boca abajo en Roma. Él pidió morir así por no considerar digno de morir igual que Jesús. Tremendo. Después tenemos a Andrés, crucificado en Grecia en una cruz en forma de X, conocida como la Cruz de San Andrés. Él predicó durante 3 días mientras estaba colgado. O sea, y hay gente que hoy en día no quiere hablar de Jesús porque le da vergüenza. Qué bárbaro, ¿no? Después tenemos a Santiago el Mayor, que es el hijo de Zebedeo, el primero en morir. Bueno, él fue decapitado a espada en Jerusalén por orden del rey Herodes Agripa. Esto lo pueden ver también en la Biblia, está relatado en Hechos 12, capítulo 1 y 2. Por otro lado tenemos a Juan, el discípulo amado, conocido como el discípulo amado. Es el único que no murió como mártir. Intentaron matarlo en aceite hirviendo, pero sobrevivió y fue exiliado a la isla de Patmos, donde escribió Apocalipsis y murió en su vejez. Felipe fue crucificado y apedreado en Hierápolis, que sería la actual Turquía, tras convertir a la esposa de un procónsul romano, tras convertirla al evangelio, ¿no? Bartolomé, que era Natanael, uno de los martirios más severos. Él fue desollado vivo, le quitaron la piel y luego lo decapitaron en Armenia. Tomás, el Didimo, viajó hasta la India para fundar iglesias y fue atravesado por lanzas mientras oraba. Mateo, el recaudador, estaba a la espada o a la barda en Etiopía locales con el evangelio. Santiago el Menor, el hijo de Alfeo, fue lanzado desde el pináculo del templo en Jerusalén y al sobrevivir a la caída fue rematado a golpes con un mazo. Judas Tadeo fue asesinado a flechazos con un hacha en Persia junto a Simón. Simón el Celote predicó en África y Persia, donde fue cortado horizontalmente por la mitad con una sierra. Matías, que fue el reemplazo de Judas Iscariote, fue apedreado en Jerusalén y finalmente decapitado. Tras leerles estas muertes espantosas, crueles, tan agresivas, ¿no? Yo pensaba que nadie da su vida de una forma tan extrema, defendiendo una mentira. Ellos de hecho tenían la posibilidad de negar su fe, de negar lo que habían vivido con Jesús y quizás salvarse.
Eh, lo mencioné en algún momento, que ellos no ganaron riquezas, no ganaron fama por ser seguidores de Jesús. Ellos lo que ganaron fue persecución y murieron defendiendo que Jesús resucitó, porque es una realidad, es un hecho histórico irrefutable. ¿Y por qué tenían tanta seguridad? Porque recordaban lo que Jesús dijo también antes de ir a la cruz, ¿no? Eh, creo yo que no solo las experiencias que han tenido mientras iban caminando con el maestro, con su rabino, no solo el hecho de haber visto los milagros, de presenciar todo eso, que ya es un montón, ver una persona ciega que recupera la vista, un paralítico caminar, tantas cosas, y además el mensaje que él transmitía con tanta calidez, de amor, que rompía estructuras, que rompía todo lo que en Jerusalén, lo que en ese lugar, en esa cultura, todas las estructuras que habían, Jesús fue en contra de todo eso para hablar de un Dios que era cercano, un Dios que te ama, un Dios que quería reconciliarse con su pueblo y ser cercano a su pueblo. Y cada uno de estos hombres, de estos apóstoles, murieron defendiendo eso, defendiendo la experiencia que ellos habían tenido, lo que habían aprendido, y esto me lleva a una palabra que también es una gran verdad. La palabra que se encuentra en Juan 14:6, que dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Los apóstoles sabían que la única manera en la que el pueblo de Jerusalén, en que una persona podía volver a estar en comunión con Dios, era a través de Jesús, era a través de lo que él hizo en esa cruz, de ese acto que nos dio acceso directo a su presencia, que gracias a eso también hizo que descienda el Espíritu Santo para que more en aquellos que aceptan a Jesús en su corazón. Así que ahora me gustaría explayarme un poquito en esta palabra. Primero te quiero aclarar, como lo he hecho en otra oportunidad, que no soy teóloga, no soy pastora, no soy profesora, soy una buscadora de la verdad, soy una apasionada por el Señor. He tenido muchas experiencias sobrenaturales, que en algún episodio seguramente contaré mi testimonio. Pero desde ese lugar yo quiero transmitir lo que yo percibo en mi espíritu, lo que a mí me parece, lo que siento. Obviamente me puedo equivocar y Dios me juzgará cuando llegue el momento. Pero creo que lo más importante acá es que entendamos toda la información de la que yo te voy a hablar. Vos la podés chequear, está al alcance de todos, no es algo exclusivo. Y bueno, y te quiero contar un poco lo que yo descubrí en este versículo bíblico que dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y decía: Señor, ¿por qué Jesús es el camino, la verdad y la vida? Y claro, venimos de un Génesis en el que Dios habitaba con Adán y Eva, habitaba con el hombre y la mujer en el huerto del Edén. Así que, como te decía, ellos habitaban en el huerto. Hay un libro que lo describe un poco, o que hace como una ilustración que me gusta mucho. Me gusta cómo lo relata. Es el libro del Jardín de la Amistad. Ya te digo de quién es, porque nunca me sale el apellido de este pastor. Mariano Senewald. Él es pastor de una iglesia en Monte Grande, creo que es, la iglesia Misión. Leí el libro, la verdad que me fascinó, me gusta mucho cómo él relata la historia del jardín, y de hecho hasta me siento un poco identificada con ese pensamiento, ¿no? Porque él describe como que él se imagina que en el Edén habían los mejores tomates, las mejores cosas. Y yo coincido un poco con él. La palabra Edén en hebreo significa delicia, y como que son las cosas, las mejores cosas, no sé, yo me imagino las mejores cosas que habían allí. Y ahora, quitando a Mariano y al libro de la ecuación, les comparto mi punto de vista, ¿no? Leyendo el Génesis,
me encuentro con que hay un Dios que habita con el hombre, que habla con el hombre y que el hombre inclusive lo ve. O sea, había una relación cercana con Dios. ¿Y en qué textos bíblicos me baso para decir esto? Bueno, Génesis 1:28 es la primera vez que Dios habla al hombre. Porque le dijo a Adán, los bendijo, dice la palabra, y les dijo, fructificaos y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoreen en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se muevan sobre la tierra. Esta fue como la primera vez que Dios le habló. Después tenemos otros capítulos siguientes en los que Él le sigue hablando, que de hecho hasta le da instrucciones al hombre, ¿no? En Génesis, por ejemplo, 2, 16 y 17, cuando les dice, mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Versículo 17 dice, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Lo cual a mí al menos me deja claro que el Señor se comunicaba con el hombre sin intermediario, había ahí una conexión. Ellos vivían en una coinonía, ¿no? En una perfecta atmósfera de compañerismo, de comunión, eran cercanos. Y después tenemos, ¿por qué digo que lo veían a Dios, no? Porque tenemos en el Génesis 3:8 que después de que Eva come el fruto, de que Adán también, de que se produce este pecado, vemos que, y lo voy a citar textual al texto bíblico, que dice, y oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Ahora yo digo, está bien, dice que oyeron, no dice que lo vieron, pero oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. O sea, ¿por qué te vas a esconder de una presencia? De algo que escuchás, de algo que sentís, pero que no lo podés ver, no es materia. Entonces no tenés dimensión de dónde viene, dónde está, a dónde va, si está arriba, abajo, al costado, si no es materia, si no hay manera en que vos lo visualices. Entonces, si ellos se esconden detrás de un árbol es porque saben de dónde venía, porque ya venían de una relación con Dios, de un saber, una rutina, eso a mí por lo menos me da muchas pautas. Ellos escucharon el ruido y después se escondieron. No el ruido, perdón, la voz de Dios. Escucharon la voz y después se escondieron. O sea, estamos hablando de dos personas, de Adán y Eva, que venían ya conociendo cómo era hasta la rutina del Señor, ¿no? Sabían que el Señor se paseaba al aire del día, porque estoy leyendo lo que dice la Biblia y les voy interpretando lo que a mí me llevó en el espíritu. Así que bueno, se produce esto, ¿no? Se produce esto, ellos hablaban, ellos eran cercanos, ellos disfrutaban en el Edén. Yo me imagino que Adán, no sé, como tenía esta tarea de ir y señorear los peces, las aves, ponerles nombre, me imagino que Adán en sus días habituales salía a caminar y por ahí decía, bueno, hoy me encontré. Y en su día habitual por ahí se cruzaba con un animal que tenía un cuello largo, manchas marrones, medio con amarillo, y dijo, a este animal le voy a poner jirafa. Las millones de especies que tuvo que ponerle nombre, ¿no? Y como que esa era su rutina hasta que sucede, bueno, lo que ya sabemos. Ellos comen el fruto y la palabra dice, y lo voy a abrir a mi Biblia virtual en este caso, Génesis 3:8 dice, 3:9, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre, bueno, respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Bueno, y acá tenemos dos cuestiones. Primero, que Dios ya sabía lo que habían hecho. Dios sabe todas las cosas. Dios conoce cada uno de nuestros días. Él es el creador y es soberano ante todo, ¿no?
y él sabe, y yo digo, ¿y por qué Dios le pregunta para qué lo comió? Porque si ya sabe Dios que lo comió, lo que hizo, y que estaba mal y que eso iba a tener una consecuencia, ¿por qué le pregunta? Digo yo. Y claro, digo, porque aún cuando nos equivocamos, cuando hacemos las cosas mal, cuando tenemos todo servido lo bueno y tomaste otro camino que nada que ver, aún así Dios no te condena. Dios, siendo Dios, podía haberlo prendido fuego ahí, que caiga un rayo y lo pulverizaba, pero no, le preguntó. Primero le dice, ¿quién te dijo? Y después le dice, ¿quién dijo que estabas desnudo? Y después le dice, ¿has comido el árbol que yo te mandé que no comieses? O sea, para mí esas dos preguntas son tratando de entender qué pasaba en el corazón de Adán y de Eva para que ellos hayan tomado esta decisión. O sea, y lejos de ser Dios, pero digo, si me pongo un poco como madre, ¿no? Desde ese lugar, él como padre habrá dicho, ¿acaso no es suficiente todo lo que te doy, todo lo que tenés acá en el huerto conmigo para que tengas que hacer esto? La Biblia no dice estas palabras que te estoy diciendo, pero es lo que yo me imagino. A veces nosotros como padres le damos todo a nuestros hijos y sin embargo ellos toman decisiones que los llevan a su propia destrucción y en consecuencia a veces también a traer dolor a la familia, ¿no? No sé, por ejemplo, los casos de chicos que tienen problemas con las adicciones, y así hay un sinfín de escenarios, pero es lo que se me viene a la mente, ¿no? ¿Y por qué digo que a Dios esto le dolió? Y bueno, y acá nos encontramos, si continuamos la lectura en el Génesis, que cada acción trae una consecuencia. El pecado no los mató físicamente, porque Adán y Eva, de hecho la Biblia dice, si no me equivoco, Adán vivió alrededor de 930 años. Entonces ellos no murieron físicamente o como materia, pero espiritualmente se alejaron de Dios. Ya no podían habitar en el huerto, Dios emite un juicio, los exilia, condena a la serpiente a arrastrarse, también a la mujer le dice que va a tener dolores en el parto, al hombre le dice que va a tener que trabajar arduamente la tierra para tener sus frutos. Lo estoy parafraseando un poco, pero en los capítulos siguientes se explica eso. Y nos encontramos con un Dios que emite un juicio ante la desobediencia, pero que también en los capítulos siguientes sigue anhelando esa cercanía con el hombre. Entonces en las generaciones futuras escoge personas para que sean portadoras de su voz, para que transmitan al pueblo esa necesidad, esas ganas de volver a la cercanía, a la comunión, y en cada familia, ¿no? que él levanta un hombre, la sociedad se sigue equivocando, siguen en rebeldía, siguen en desobediencia, en pecado, en corrupción, en un montón de cosas que han destruido el diseño original de Dios, que lo han adulterado y que lo han llevado a ser muy diferente a lo que Él creó en el inicio, ¿no? Entonces nos encontramos en el Génesis 6, versículo 6, a ver. Sí, dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Venía a cabo un periodo de años en los que, bueno, Adán y Eva tuvieron a Caín y Abel. Abel iba a ser el que iba de alguna manera el que fue agradable para Dios, ¿no? Bueno, Caín lo mata, después Adán y Eva tuvieron 2 hijas más, que la Biblia no dice sus nombres, pero sí dice que tuvieron 2 hijas más, y después dice que tuvieron también a Set, y a través de Set, bueno, ahí viene la descendencia después de Noé. Así que bueno, y de Abraham, y ahí sigue. Así que nos encontramos con este panorama, en el que ya entendimos que había un Dios que hablaba y que era cercano al hombre, lo veía, convivía con el hombre. A raíz de la desobediencia del hombre, la muerte que se produjo es la muerte espiritual, porque ahora el hombre
es como que era así, yo si lo tengo que graficar, era esto con Dios y se produce esto, ¿no? Y lejos de poder acercarse con el correr de los años y de las generaciones, el hombre se alejó cada vez más de Dios. Y en las generaciones siguientes vamos a ver, bueno, varios libros de la Biblia que menciona que Dios escogía a un hombre, viene el diluvio, de hecho habla de un tiempo de gracia, que no contenderá siempre mi espíritu con el hambre, de 120 años, habla de un tiempo de gracia hasta que vino el diluvio, un montón de cosas que fueron sucediendo previos al diluvio. Pero bueno, después de todas las generaciones que levantó Dios, de todas las reglas, porque puso reyes para que guíen al pueblo, puso sacerdotes para que intercedan por el pueblo y para que ellos lleven ofrendas y sean los intermediarios entre la presencia de Dios y el pueblo, y él iba eligiendo y escogiendo personas que tenían sus falencias, que tenían errores, que tenían, y de hecho lo anoté, él nunca eligió a gente perfecta, eligió personas como vos y como yo, que tenemos defectos, que tenemos errores, cosas a mejorar, heridas, de cosas que nos ha pasado en la vida, porque bueno, es difícil no cambiar la esencia cuando te pasan cosas feas. Uno va de alguna manera haciéndose un carácter o no sé, es como el que dicen, el que se quemó con leche y ve la vaca y llora. Bueno, hay cosas que uno ya se empieza a manejar de otra manera después de que sufrió o de que tuvo experiencias que no están buenas. Y yo anoté, por ejemplo, ¿no? David era adúltero, Jonás quiso huir, Moisés fue asesino, Sansón era lujurioso, Elías, bueno, se cansó, le agarró como una depresión, quería morir, Jeremías se enojó y no quería seguir hablando del poder de Dios. O sea, todos de alguna manera iban a errar, o sea, ninguno era perfecto. Y también era como que, bueno, todos tenían que presentar ofrendas para poder limpiar sus pecados, expiar sus culpas. Y yo digo, claro, la gente presentaba ofrendas. Según el tamaño de tu pecado, era la ofrenda que tenías que presentar. Entonces digo, bueno, yo esta semana me las mandé todas, me compro un becerro, una vaca, no sé. Hay animales específicos que menciona la Biblia, porque para las ofrendas tenían que tener ciertos requisitos, ¿no? Bueno, pero yo lo estoy diciendo así crudamente para que se entienda. Yo esta semana erré un montón, así que voy a tener que ofrendar una vaca. Y yo me imagino que Dios habrá dicho, este pueblo se van a quedar desnutridos si seguimos con este camino, porque ellos vienen, traen su ofrenda, vuelven a la casa y siguen haciendo las mismas cosas, siguen errando. Entonces el Señor, yo creo que, no sé si la palabra es que no le quedó otra, pero es como que nos ama tanto y que vio que la sociedad y que el pueblo se estaba cayendo cada vez más en perdición, que creo yo que como padre, ¿no? Porque yo soy madre, entonces creo que desde ese lugar él entró en una desesperación de querer salvar a sus hijos, a su pueblo escogido y amado. Y ahí tenemos el versículo que se encuentra en Juan 1:14, que se los voy a leer, y dice así: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahí fue que conocemos a Jesús, ahí fue que conocemos y entendemos que Él era el Mesías, que Él bajó a enseñarnos el amor de Dios para con nosotros, cómo caminar, el camino, cuál es el camino, cómo caminarlo. Y Él lo que hizo fue restaurar la relación que estaba rota. Si en la antigüedad había que dar sacrificios para poder lavar nuestros pecados, y eso era como que no tenía una permanencia, digamos, no es que vos ibas una vez al año y después estabas limpio todo el año siguiente. O sea, vos volvías a tu casa y seguías pecando, seguías siendo, o sea, no eras santo para estar en la presencia de Dios. Entonces, de esta manera, con este sacrificio que hizo Jesús, Él se entregó como ese cordero o como esa vaca que yo mencionaba, y lo digo con total respeto para que se entienda. Él se entregó como ese cordero para cargar el pecado, pero no de una, dos, tres, de toda la humanidad, de todo el que lo acepte como su Señor y Salvador.
y de esa manera hizo un acto hasta profético, porque esto trasciende generaciones. Imagínate que esto pasó hace 1900 años, casi 2000 años, y hoy sigue habiendo gente que accede a la salvación a través de Cristo Jesús. Y yo acá anoté así como una reflexión que se las voy a leer, porque puse que a partir de allí Él crea un camino de reconexión con el Padre, y que fue el amor en su máxima expresión, no solo por los milagros que hizo y la manera de tratar con amor y compasión al débil, al desamparado, al menospreciado, sino que Él nos enseñó, como decía antes, la manera de relacionarnos con el Padre. También nos habla en Juan 3:16, nos habla del amor de Dios. También lo voy a leer. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto es para la gente, esto que voy a decir es para la gente que no entiende nada de Dios, que nunca pisó una iglesia y que es la primera vez que están escuchando. No está hablando de vida eterna en la tierra, está hablando en términos espirituales, que hay un lugar mejor creado para nosotros. Este mundo ya ha sido corrompido, ya tiene una durabilidad, pero las cosas de Dios son eternas, y espiritualmente acá el cuerpo puede morir, podemos envejecer, podemos desfallecer, no importa la edad que tengas, esto se va gastando, pero el espíritu, y que de hecho vas a hablar con gente de 80 años que te va a decir, yo me siento joven, pero mi cuerpo no lo sabe, no lo reconoce, porque el cuerpo se deteriora, la mente y el espíritu es otra cosa, y eso es eterno. Tu alma, ¿dónde va tu alma cuando ya no estás en este plano? Entonces, de ese mundo eterno, de esa eternidad nos habla el Señor, de cuando estemos con Él en su presencia. Así que, bueno, yo anoté todo esto y entiendo que por eso Jesús fue que creó el camino de reconexión con el Padre. La verdad, porque ahora al estar en presencia de Él tenía que morir para que el Espíritu Santo descienda y habite, more dentro de cada uno de los que creemos en Él, de los que creemos que Él fue el Hijo de Dios y lo confesamos con nuestra boca como nuestro Señor y Salvador. Y ese Espíritu Santo que habita en vos es como si fuera la voz de tu conciencia que te va guiando, que te dice esto sí, esto no, esto acá, ¿viste? Cuando algunos dicen mi intuición. Bueno, ahí hay también una cosita que después vamos a desarrollar, pero tiene que ver con el espíritu que habita en vos y que está queriendo guiarte de alguna manera. Entonces, creó el camino de vuelta al Padre. Es la verdad, al tener el Espíritu Santo en vos, Él te va revelando las verdades de su reino, Él te va enseñando, ya no sos una generación maldita y perdida. La palabra de hecho nos dice en el capítulo, en Romanos 8:1, la palabra nos dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. En primera de Juan 1:7 dice, pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y por último, Romanos 5:9 dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Que me gusta mucho, esto que leí recién fue en Reina Valera, en la versión Reina Valera, pero hay una versión en NTV que dice, y como se nos declaró justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo, con toda seguridad, Él nos salvará de la condenación de Dios. El mundo estaba condenado a la perdición después del principio, de ese Edén en el que fallaron, en el que fallamos como humanidad. Y sin embargo Dios sacó un as bajo la manga y trajo redención. Emitió un juicio, sí, porque pasaron años de muchas cosas que no estuvieron buenas, como el diluvio,
como las plagas de Egipto, como estar en el desierto, como tener que luchar para poder llegar a esa tierra prometida. Pasaron un montón de cosas en ese Antiguo Testamento, pero también Dios en el Nuevo Testamento nos trae la luz, la verdad y la redención, ¿no? Así que Jesús se convierte en ese camino de vuelta al Padre. Sus verdades nos son reveladas, que Él nos ama, que Él nos justifica, que Él, vieron que decía una parte, los que permanecen en la luz. A ver, muchos piensan, uy, si voy a la iglesia tengo que hacer todo bien, o me van a privar de hacer un montón de cosas que no quiero. Y no, nadie te va a obligar a hacer nada, nadie debería. Sí entiendo que a veces hay murmuraciones y la gente que está dentro de la iglesia tiene actitudes que no suman para nada a los que están afuera. Pero lo que yo te quiero decir hoy, por más que vos no vayas a la iglesia, que Dios te ama, que Dios quiere tener un vínculo con vos, que Dios bajó a la tierra, se volvió hombre, se convirtió en Jesús, dio su vida en la cruz para cargar con tus pecados, y a través de ese acto no solo te volviste justo para Él, aceptándolo en tu corazón, sino que también te dio poder, te dio autoridad, te dio dominio propio. Su palabra dice que somos reyes y sacerdotes, coherederos del cielo. Entonces su Espíritu Santo te va a ir revelando en qué lugar te posiciona Él. Ya no sos una creación exiliada de los beneficios del cielo. Ahora sos un hijo escogido, que tenés un propósito en tu paso por esta tierra, que tenés una asignación que cumplir y que vas a tener tiempo para descubrir ese propósito si es que le das la oportunidad a Dios. Porque sí, dije si le das la oportunidad, pero es como si es que querés conocerlo, ¿no? O sea, tenés que anhelar conocerlo, lejos de la religiosidad. Esto es una relación, así como cuando vos estás conociendo a alguien y te enamorás y querés estar con esa persona y le mandás mensajes, lo llamás, lo ves, lo que sea. Esto es lo mismo, tenés que anhelar conocer a Dios. Te puedo asegurar que la mejor forma de conocerlo es abriendo la Biblia. Abrís la Biblia, la empezás a leer y vas a empezar a sentir cosas diferentes. Por ahí un día le empezás a leer y no sabes por qué llorás. Por ahí otro día sentís una paz que te abraza y te colma. Por ahí otro día decís, esto no es para mí, y lo querés dejar, y después pasan 2 días y lo volvés a agarrar porque te atrapa, porque es inevitable, porque es tu alma queriendo volver a conectarse con el Padre, con el Creador. Así que bueno, ahora que entendimos por qué Él es el camino, por qué Él es la verdad y por qué es la vida, porque Él vuelve a darle vida a ese espíritu, a esa parte nuestra que había muerto, a esa parte nuestra que estaba condenada a muerte, a vivir de alguna manera en tinieblas, ¿no? Nos da esperanza, nos da motivos para celebrar, y aunque también su palabra dice que no es que porque estamos creyendo en Dios o porque vas a la iglesia todo va a ser bonito y no vas a tener problemas. No, la palabra dice: en el mundo tendréis aflicciones, mas yo he vencido al mundo. Lo que te quiero decir es que pase lo que pase, vas a saber a quién acudir, vas a saber con quién hablar, dónde dejar tus cargas, dónde depositar tus penas, y vas a sentir, y te lo puedo asegurar, un abrazo, un consuelo, un amor que te desborda. Y cuando tenés ese encuentro con Dios, porque algunos no se dan la posibilidad, yo antes dije dale la oportunidad a Dios, pero en realidad es date la oportunidad vos de vivir esto, date la oportunidad vos de conocerlo, porque no es fácil. Vas a pasar un montón de cosas que van a romper por completo tus estructuras mentales, tu razonamiento, la vida como la ves se va a dar vuelta, ya te lo spoileo, o sea, nada va a ser igual, va a haber un punto en el que no vas a poder volver atrás, y las cosas que vas a dejar de hacer, de ver, de consumir, no va a ser porque te lo dijo alguien en la iglesia, sino porque el Espíritu Santo que habita en vos te va a hacer sentir que eso no está bien, pero porque destruye tu vida, porque destruye tu familia en consecuencia, y porque tenés dones, tenés talentos, tenés cosas tan lindas dentro tuyo para dar, y el enemigo
es como que las camufla o hace que te distraigas con otras cosas, ¿no? Así que bueno, quiero que te quedes con eso en este episodio, que Jesús te ama, que hay esperanza, que hay vida, y quizás yo no tenga todas las respuestas que vos estás buscando hoy. Hay muchas cosas que van más allá de nuestro entendimiento y que seguramente el Señor no me las va a responder, pero bueno, yo te puedo decir que he tenido experiencias con Dios que una vez que llegas a ese encuentro con Él, tu vida se transforma. Nunca más tu vida va a ser igual. No vas a querer volver a lo que antes, a cómo vivías antes, a lo que hacías, a cómo pensabas. Todo se transforma. Hemos hablado un montón. Traté de no explayarme tanto para no aburrirte, pero la verdad es que la palabra es tan rica, tiene tantos misterios, tantas cosas. Y nada, también que tengo un montón de entrevistas en los próximos episodios de personas que han vivido milagros de sanidad. Van a venir pastores a contarnos las heridas del alma. Vamos a hablar del tema religiosidad, que es mucho lo que está pasando hoy. Religión mata relación. Y bueno, vamos a hablar de varios temas, ¿no? Así que a mí me gustaría que en los comentarios puedas dejar, no sé, quizás hay cosas de la Biblia que no entendés y podamos analizarlas juntos. Si tenés algún pedido de oración, si hay algún tema puntual de la historia de Jesús y de cómo estaba la humanidad en ese momento que te interese saber, te leo en los comentarios. Así que te agradezco por otro episodio, por haberme acompañado y te espero en el próximo capítulo.